Bien, buenas noches. Continuando entonces esta última sesión de exposición en la cual se van a añadir en un momento más los expositores. Vamos a hablar de derivados financieros. Específicamente voy a hablar de forward. Entonces, para hablar de forward, tenemos que hablar de lo que son los derivados financieros, ¿no? Entonces, podemos decir, aquí en los apuntes, por ejemplo, los derivados forwards. Los derivados pueden ser, que vamos a ver, conmigo va a ser forward. Futuros. Voy a ponerlo así, forwards, futuros. Opciones y swaps. Bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy son los contratos adelantados, son los forwards o forward. Entonces, ya entrando, bueno, lo que son los forwards, básicamente hablando de derivados. Un derivado es por ejemplo, podemos decir, el precio de un derivado depende del precio de otro activo. Por ejemplo, si vemos el precio del café, por ejemplo, ¿no? O el precio del té. Entonces, se pueden hacer a través de ellos derivados. Entonces, el precio de un derivado depende del precio de otro activo, ¿no? Entonces, estos derivados, como los que son los forward, o los futuros, o las opciones, o los swap, dependen de otro activo. Ahora, un forward es un contrato futuro, es un acuerdo entre dos partes, ¿no? Los derivados son acuerdos, es un acuerdo entre dos partes, entre comprador y vendedor. Hoy, por ejemplo, se hace un contrato, ¿no? Se cierra el contrato, se pactan las condiciones del contrato. Y en adelante, en un futuro inmediato, se hace el intercambio. Y con las condiciones pactadas en la fecha anterior, ¿no? En la fecha al inicio. Ahora, en un mercado tradicional, el acordar y comprar en ese momento se da en un momento del tiempo, ¿no? En cambio, en mercados de derivados financieros, esto se da en dos distintos tiempos. En dos distintos tiempos, ¿no? Ahora, en un mercado tradicional solamente hay un precio. En un mercado de derivados hay dos precios, ¿no? En este caso, podemos decir los precios a la fecha de hoy y a la fecha del futuro, ¿no? Podemos decir que cuando en un momento del tiempo solamente hay un precio, no hay ningún inconveniente, pero si en un momento del tiempo al inicio hay un precio y en el futuro hay otro precio, entonces sí hay un problema, porque los precios, por ejemplo, hoy se pacta a una determinada cantidad que son $100.
y en el futuro el mercado te muestra diferentes precios, ¿no? Lo que valía, bueno, una determinada cantidad, esa determinada cantidad en el mercado está a 150 o podría estar a 180. Entonces, ¿cuáles son los incentivos del comprador? Si pactan, por ejemplo, a $100, esto se llama precio del futuro, digamos, y el precio en adelante será otro precio, ¿no? Por ejemplo, 150. Podría ser 80, ¿verdad? Bien, entonces los incentivos, si el precio, por ejemplo, aumenta, hay un incentivo para el comprador, ¿no? Porque lo que compró a 100 ahora vale más caro, él lo puede vender y ganar y tener una ganancia de 50. Pero es un desincentivo para el vendedor. Lo que vendió a 100 ahora cuesta más caro, entonces perdió 50. Si ahora el precio, esto se llama precio en adelante, se llama precio de spot, este precio de strike. Al precio de hoy le llamamos precio strike y a esto del futuro precio spot. Entonces, los $80 está ahora en el mercado, ¿no? Esa determinada cantidad pactada de ese producto. Ahora, los incentivos son, por ejemplo, lo que compró a 100, el comprador en el mercado está a 80, está perdiendo 100 porque podría ir y comprarse a 80 más barato. Entonces, eso es lo que sucede. El vendedor estaría ganando porque vendió a 100 y ahora en el mercado está bastante barato, ¿no? Es decir, si puede ir al mercado y lo vendería barato, no le convendría, ¿no? Ahora, entonces a esto hay un riesgo, el riesgo de contraparte, ¿no? Ahí el riesgo es que si, dado el precio en el futuro, uno tiene incentivos para salir, es decir, a un determinado precio que está ahí, el uno o el otro, uno tiene incentivos para salir porque tiene una sensación negativa, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta no le conviene, puede salirse del contrato, esa también. Entonces ahí se establecen diferentes condiciones para los futuros o para los derivados financieros. Ahora hay informador de mercado, ¿no? En el mercado es la demanda y la oferta. Entonces, tanto comprador como vendedor determinan, digamos, una determinada cantidad. Vamos a mostrar otra pantalla. Y aquí vamos a empezar a escribir. Ahora vamos a escribir los forwards. Entonces, el forward es un contrato, ¿no? Lo voy a poner así. Entonces, bueno, estos son contratos adelantados, decimos. Bien, son contratos adelantados, ¿no? Podemos decir que es un acuerdo entre dos partes. Es un acuerdo bilateral, podría decirse así, en el cual hay un comprador y un vendedor, ¿no? Entonces, el comprador es el que tiene la posición larga. ¿Qué es esto de posición larga?
espera que el precio del activo vaya a subir, ¿no? Espera que el mercado sea alcista. Entonces, el comprador se está obligando a comprar, está obligando a comprar una determinada cantidad. De un activo subyacente. Entonces, como son derivados, los derivados, por detrás hay un activo, ¿no? Dependen de un activo. Entonces, el activo subyacente. Y en una fecha determinada. Ahí fijan también el precio, ¿no? Precio determinado y bajo ciertas condiciones. ¿No? Bajo ciertas condiciones que establecen. Es decir, ahora se fija todo lo que es el precio, la cantidad determinada, la calidad, etcétera, para luego comprar. Y entonces, en contraparte, podemos decir, el vendedor, en contraparte, el vendedor se obliga también a vender. Bien, entonces, en contraparte, el vendedor se obliga a vender, ¿ya? Una determinada cantidad. Entonces, determinada cantidad del subyacente. Lo mismo, entonces, a la misma fecha que el anterior, al mismo precio, y bajo las mismas condiciones. Bien, bajo las mismas condiciones. Entonces ahí estamos poniendo las características del comprador y del vendedor. Ahora en los forwards, también se define cómo un contrato va a realizar determinada transacción en el futuro, ¿no? Entonces, en el forward se define como un contrato. ¿Cómo va? Un contrato se define como un contrato, sí, para realizar determinada transacción. En el futuro. Obviamente que estableciendo las condiciones en el presente. Bien, básicamente eso, ¿no? Entonces hay dos agentes económicos que son el comprador y el vendedor.
Entonces, agentes económicos, podríamos decir el comprador, sí. El comprador, entonces, la posición compradora se llama posición larga. ¿Por qué? Porque espera que el precio del subyacente suba, el precio del spot sea mayor al de ahora. Este agente económico podría ser una persona natural, podría ser una empresa, un banco, un estado. Ahora, eso por un lado, el vendedor. En el caso del vendedor, la posición ahora, posición vendedora, es la posición corta. La posición corta espera que el vendedor, bueno, el vendedor espera que el precio baje, ¿no? El precio de spot sea bajo. Entonces, lo mismo, ¿no? Los agentes económicos son estos. Y entonces, esas son las características del comprador y vendedor. Posición corta, posición larga. Entre ambos hacen un contrato forward. Y lo firman, ¿no? A la fecha actual. Bien. Ahora, este contrato forward tenía algunas características, ¿no? Aquellas características tiene que tener una posición compradora y una posición, lo voy a poner entre viñetas. Una posición compradora y una posición vendedora. Es decir, tiene que haber un comprador y un vendedor. Obviamente que el comprador tiene su posición, ¿no? Y el vendedor igual. Que es una la corta y la larga. Ahora, hay un activo subyacente. Como estamos hablando del contrato forward, hay un activo subyacente. Podemos decir que está detalladamente especificada, ¿no? Debidamente y detalladamente especificada. También está la fecha de entrega. ¿Cómo se fija eso? Fecha de entrega. Pueden decir tamaño, que es la cantidad, ¿no? Y puede haber otras características. Por ejemplo, lugar de entrega, modalidad de entrega, puede haber multas por incumplimiento. Eso, ¿no? Entre otros, etcétera. Bien. Ahora, podemos clasificar en alguna medida los forwards. Podemos clasificar en alguna medida los forwards y pongamos así clasificación.
Bien. Entonces, clasificación de los forwards según el tipo de activo subyacente y según la modalidad de entrega. Entonces, esta que sea según el tipo de subyacente. En este caso, según esas características, el tipo de activo del subyacente podrían ser forward de divisas, forward de tasas de interés, forward de commodities, forward de activos financieros y otros, ¿no? Ahora, según la modalidad de entrega, podemos decir las siguientes. Entrega física, es decir, aquí entrega física se da y se recibe un activo, ¿no? Podemos poner entonces, aquí es que da y recibe el activo subyacente. Y por otro lado, por compensación. Por compensación, podemos decir que da y recibe dinero. Bien. Ahora podemos hablar de las características del forward. Bien. Entonces, las características podemos decir que son contratos bilaterales, ¿no? Lo que hemos empezado hablando al principio. Por un lado, se negocian en mercados OTC. OTC, over the country, ¿no? Es decir, no tiene mercado secundario. No son líquidos. No son líquidos, es decir, convertible en dinero. Entonces también no implica ninguna inversión. Ni costo inicial. Entonces, continuamos con las características, ¿no?
se liquidan al vencimiento, ¿no? Hay una fecha pactada que ya se fija en el contrato, fecha de entrega. Bien. Vamos a desarrollar un ejercicio porque ya hablamos de las ventajas, de las características. A ver si el tiempo, sí. Entraremos a un ejercicio para poder ver. Ya. Entonces, le voy a poner esto como ejemplo. Y el ejemplo dice, entonces, la empresa UTBL es una empresa boliviana que exporta sus productos. Ya exporta sus productos a Europa actualmente. Ya exporta actualmente sus productos a Europa. Bueno, tiene la actualidad clientes importantes. ¿Ya? Bueno, lo cual le significa recibir un pago de 1.000.000 de euros. Ya, 1.000.000 de euros a la fecha 15 de diciembre de 2017. Ya, de momento esos datos. ¿Qué más? Aquí. La junta de accionistas decide aplicar lo que es un forward, ¿no? Utilizar un contrato forward. Básicamente para gestionar ese riesgo, ¿no? Porque es de este dinero. Para gestionar ¿qué sería ese riesgo? Gestionar el riesgo de tipo de cambio. Las características del forward serían las siguientes. El forward se pacta con el banco Visa, por un lado, lo cual implica, el contrato implica que el 15 de diciembre de 2017, la empresa UTBL le venderá al banco Visa el monto que se ha aportado aquí, ¿no? Los 1.000 euros. Bueno, esto se está pactando 1.000.000 de euros a un tipo de cambio
Tipo de cambio de 8.25 que sea. Bolivianos por euro. Bien. Entonces aquí vamos a hacer como un inciso A. La pregunta es, ¿quién tiene la posición larga y la posición corta? Empezaremos explicando eso. Entonces, primero, entonces hay dos empresas, UTBL y el Banco Visa. Bien, entonces UTBL tiene que gestionar su riesgo. Entonces, lo que está haciendo entonces tener una expectativa a la baja, ¿no? Entonces, podemos poner primero que UTBL es la vendedora. Entonces, UTBL es la vendedora. Entonces, tiene la posición corta. Espera que baje, ¿no? El tipo de cambio. Entonces, la expectativa es a la baja. La expectativa es a la baja. Entonces, bueno, lo denominamos bajista, ¿no? Expectativa bajista. Expectativa bajista. Espera que el tipo de cambio baje. Bien. Ahora, dentro de esto hay un contrato forward. ¿No? Hay un contrato forward. Entonces, podemos decir las características. El activo es el euro. ¿No? Básicamente esto es el activo subyacente, ¿no? El derivado de ese activo es el forward, no es un contrato futuro, ¿no? Ahora el tamaño, podemos decir que son los 1 millón de euros. ¿Qué más? 1 millón de euros, la fecha de entrega 15 de diciembre de 2017. Es el 15 de diciembre de 2017. El precio de entrega es 8.25. ¿No? Eso entonces, en el problema, veamos. Sí. Ahora, por el otro lado, tenemos al Banco Visa. En este caso, el Banco Visa toma la posición larga. Posición compradora. Es el comprador.
posición larga. Ya, tiene la posición larga, ¿no? La expectativa es alcista. Espera que el tipo de cambio suba. Bien, lo que pasa en este mercado es lo siguiente, ¿no? La empresa UTBL se compromete a vender los 1.000.000 de euros al Banco Visa en esta fecha, ¿no? A un tipo de cambio de 8.25. Entonces, esto habíamos puesto en la teoría, ¿no? Se compromete a vender los 1.000.000 de euros al Banco Visa. Bueno, el 15 de diciembre de 2017. Al tipo de cambio de 8.25. Y por otro lado, la empresa vendedora, bueno, se compromete igual a vender con las mismas condiciones, ¿no? Ahora, esto de posición corta, posición larga, veamos. La empresa UTBL dice que tiene una posición bajista. Tiene una posición bajista, ¿no? Lo que está esperando UTBL es que el 15 de diciembre de 2017 el tipo de cambio será menor a 8.25. ¿Eso qué quiere decir? Que si va a ser menor a 8.25, no le convendría, ¿no? Entonces tiene que asegurar ahora su venta. Por eso es la vendedora. Esa es la posición corta. En cambio, la empresa, el Banco Visa, compra porque entiende que, bueno, él dice que la posición para él es alcista. Espera que el tipo de cambio sea mayor. Eso quiere decir, si compra a 8.25, lo puede ir al mercado, va a estar a 10, estaría ganando, ¿no? La diferencia. Eso, entonces, por un lado, ¿no? Bien, podemos hacer un inciso B, algunas características tal vez sobre quién actúa como especulador. Ya, haremos un inciso B. Mientras tanto, y voy a poner como viñeta. Ya. Entonces, la pregunta que sea la siguiente. Que dice: la empresa UTBL actúa como coberturista especulador o arbitrajista.
Ya. Entonces, haremos esto hasta donde se pueda. Bien. Entonces, Fruitball, bueno, empresa UTBL, hace un contrato, ¿no? Hace un contrato forward. Entonces, ¿por qué? Porque quiere coberturar su riesgo tipo de cambio, ¿no? Entonces, por este motivo. Entonces, está gestionando el riesgo de tipo de cambio. Ahora, la empresa UTBL, ¿qué riesgos cubre? Digamos, ¿qué riesgos cubre? Entonces, podemos decir si el tipo de cambio ya, si el tipo de cambio baja, recibirá una menor cantidad, ¿no? Una menor cantidad de bolivianos. ¿No? Por los 1 millón que negocia. Es decir, la empresa UTBL tiene un negocio con clientes grandes y tiene un riesgo de tipo de cambio. Lo cobertura con forward. Entonces, UTBL es, lo que se está haciendo es coberturar. No es especulador, no es, se está protegiendo, ¿no? Entonces, eso. Bien. Como tiene un negocio con empresas grandes, aplica un forward con el banco Visa. Busca un comprador. Entonces el banco Visa es el comprador. Lo que deduce la empresa UTBL es que el tipo de cambio va a bajar. Entonces, podemos poner aquí un ejemplo sin cobertura y con cobertura. Sin cobertura y con cobertura. Sin cobertura, o sea, aquí hay un monto de 1 millón de euros. ¿Verdad? Con cobertura igual. Bueno, va a tener el negocio con sus clientes, los 1 millón. Esto es a una fecha determinada, ¿no? A la fecha 15 de diciembre. Bien. Voy a poner coma por ahí. Entonces, lo que hace con la cobertura ya.
Estamos ahí. Lo que hace con la cobertura, lo que hace es transformar flujos, ¿no? Transforma flujo de caja que son inciertos, entre comillas lo pondremos, en flujos ciertos. Es decir, en este caso, aquí ya está mencionando que el tipo de cambio va a ser 8.25, ¿no? Y multiplicado se tendría, si multiplicamos se tendría 8.250.000, ¿no? 8.250.000 bolivianos. En cambio, aquí tiene un riesgo, no sabe cuánto va a ser el tipo de cambio. Entonces aquí ya está haciendo su gestión, ¿no? Bien. Entonces, a ver, veamos. Una siguiente pregunta. Una siguiente pregunta que sea, el banco Visa actúa como coberturista, especulador o arbitrajista, ¿no? Lo mismo que la anterior pregunta. Entonces vamos a copiar. Bien, eso. Esto lo voy a usar como viñeta solamente. Bien. A ver, daremos unos minutos. ¿Cómo sería la respuesta?
por defecto Visa sería el especulador, ¿no? Como la empresa UTB les está coberturando por un riesgo de tipo de cambio y haciendo un forward, ¿no? Un contrato futuro, forward de tipo de cambio. Ahora, veamos si hizo más. Hay tiempo. Lo voy a poner como viñeta. Bien. Entonces, aquí ya. ¿Cuál sería el resultado de la operación para ambas partes? Pero ante los siguientes escenarios. Entonces, los escenarios van a ser estos. Entonces, inciso, bueno, el tipo de cambio aquí, a la fecha 15 de diciembre de 2017, será entonces 8 bolivianos por euro. ¿Ya? Y por otro lado, el otro escenario, vamos a poner otro escenario, que sea 8.50 por euro, bolivianos por euro. Y otro escenario que sea 8.25. Entonces ya tenemos ahí los escenarios. ¿Cuál sería el resultado de la operación para ambas partes ante los siguientes escenarios? Bien. Entonces, esto lo llamaremos escenario 1. Escenario 2. Y escenario 3. Bien, realizaremos el escenario 1. Entonces, en el escenario 1, lo que podemos decir es, bueno, podemos trazar lo siguiente, un flujo. Entonces, aquí hay un precio, ¿no? Y ese precio de entrega, precio strike. Y aquí hay un precio también, precio spot. Ese es el precio, la fecha de entrega. Ahora, y este es el precio de entrega. Por ejemplo, veamos lo siguiente. En el escenario 1,
te dice que es 8. 8.5 y 8.25. Entonces, podemos decir que K es igual a 8.25 y S es igual a 8. Bien. En el mercado, a la fecha de hoy, el precio de ese activo subyacente está a 8. Sin embargo, el precio de entrega que se ha fijado es 8.25. Entonces podemos decir que spot es mayor al precio de entrega, ¿no? Como es mayor al precio de entrega, entonces, ¿quién gana aquí y quién pierde aquí? ¿Quién gana y quién pierde? Hay una posición larga. Y también hay una posición corta. Ahora, ¿qué le conviene al de a la posición larga? Es que el precio suba. Entonces, aquí le conviene, ¿no? Al comprador. Como habíamos visto en la teoría, aquí los incentivos del comprador, si el precio spot es mayor acá, que es el precio de entrega, los incentivos son positivos para el comprador y negativos para el vendedor. Entonces, los incentivos son positivos para el comprador y son negativos para el vendedor. El vendedor es la posición corta, ¿no? Entonces, el comprador es el que, bueno, gana, ¿no? Ahora, ese sería el escenario 1. Podemos poner esa diferencia, ¿no? O simplemente analizaría, a ver, veamos, que sería 1.000.000. 1.000.000 de euros a 8.25 bolivianos por euro. Esto podría resultar multiplicando 8.250.000 bolivianos. Ahora, por otro lado, los 1.000.000 de euros a 8 bolivianos solamente son 8 millones.
Son 8 millones. Ya. 8.250.000. La diferencia entre ambos, la ganancia para el ganador y la pérdida para el perdedor, es la diferencia que sería los 250.000 bolivianos. Bien, eso sería en el escenario 1, ¿no? La ganancia de una posición, podemos decir aquí, es la pérdida de la otra. Y viceversa. Bien, eso podemos decir por un lado. Y haremos el otro escenario más, ya para, yo creo que ir terminando. Con este inciso vamos a terminar. Entonces, a ver. Aquí creo que estamos fallando. Esto es 8. El precio spot al contado a la fecha de entrega es S. K es el precio de la entrega. Entonces, K es el precio de la entrega, ¿no? Y es 8.25. En este caso, ese es mayor acá, ¿no? Está bien. Bien. Haremos una más y con eso vamos a terminar, que sea el último inciso. Cuando S es igual a acá, porque dentro de los escenarios están que pueden ser iguales, ¿no? Pueden ser distintos. Entonces vamos a poner ese escenario donde ambos son iguales. En este caso, no existe pérdida, ¿no? Y tampoco existe ganancia. Para ninguno de los compradores ni el vendedor. Pondremos así, ninguna de las partes. Entonces, básicamente sería eso. Se podría graficar esto. Voy a hacer un gráfico para terminar.
por ejemplo, voy a poner un color y el pincel y el grosor. Ya. Entonces, comparamos siempre S y K, spot y el precio K. Si hacemos un flujo aquí, bueno, vamos a hacer un flujo. Tenemos ahí, por ejemplo, el tipo de cambio. ¿Ya? Este va a ser el tipo de cambio. El tipo de cambio puede estar entre 8, 8.25 y 50. Y por otro lado, a cada tipo de cambio le corresponde un valor, ¿no? De ganancia o de pérdida, o donde nadie gana ni pierde, que sería esto 0. S y K aquí es igual. En este punto 0, S y K son iguales. Esto podría ser 0. Entonces, así va, tenemos, habíamos mencionado que había una ganancia de 250 millones. Puede haber una ganancia y una pérdida, ¿no? Entonces, 250. Y por debajo, también. Ya. Entonces, esas serían las ganancias o las pérdidas, las utilidades. Y aquí tenemos una posición larga y una posición corta. Hay un mercado, hay una oferta y hay una posición corta y hay una posición larga. Entonces, hay una posición larga y hay una posición corta. Entonces, podemos decir que la posición corta es la que espera que esto baje, ¿no? Vaya bajando. Y la posición larga esto espera que vaya subiendo. Entonces vamos a anotar ahí posición larga. Bueno, esta es la posición corta. Y la posición corta y la posición larga es esa. El tipo de cambio puede ser aquí 8, puede ser 8.25 y puede ser 8.50. Entonces, esto ya son las fuerzas del mercado, que hay una posición de los compradores y de los vendedores, ¿no? Vamos a poner aquí, vendedores, compradores. Vendedores. Y por otro lado, compradores. Hay una serie de valores ahí. Aquí también, ¿no? Se transan en el mercado diferentes posiciones en la bolsa. Entonces, lo que se hace es encontrar un equilibrio entre ambos. La posición larga va de menor a mayor.
de menor a mayor. La posición larga, la posición corta, va de mayor a menor. Y bueno, se ajusta el mercado, ¿no? Hay un punto donde en este punto están este conjunto de personas, ¿no? Bien, a ver, veamos, lo voy a imprimir. Este documento lo voy a compartir para que lo puedan revisar. Se ha hecho un ejercicio sobre derivados financieros, específicamente sobre forward. Y ahí se explica algunas características, las que hemos escrito ahora. Bien, básicamente eso. Tenemos una exposición para el día de mañana, entonces, extra de su compañera. Solamente eso. Entonces, finalizamos.